Decíamos que lo que causó la famosa peste negra fue una bacteria, la Yersinia pestis. Aquí cabe notar que las bacterias son organismos vivos, unicelulares y que se reproducen o se dividen por sí mismos. Por otro lado tenemos los virus. Estos son fragmentos de material genético, ya sea de ADN o ARN, que necesitan un ser vivo para poder expandirse o replicarse y modifican la actividad de las células que infectan. Sí, bueno, de esto vamos a hablar mejor más adelante, pero entonces venimos de la peste negra, venimos de las ratas, las pulgas de la Edad Media, ¿sí? Y de una enfermedad que prácticamente está diezmando a Europa. Y hacemos un salto al siglo XX y al siglo XXI, que para nosotros es una realidad más tangible. Empezamos a hablar entonces de hace 10 años de una gripe española que cobra la vida de 40 a 50 millones de personas. Hablamos del West Nile en Uganda en 1937, un virus transportado por aves y que genera algunos signos neurológicos. Hablamos del chikungunya, descubierto en el 52 en Tanzania y transmitido al igual que el Zika por un mosquito que se llama el Aedes aegypti y que puede encontrarse también como reservorio en monos, ¿vale? Ya más adelante, para el 76, llega el ébola. Sí, el ébola entonces se va a descubrir en el río Ébola, precisamente por ello su nombre, en el Congo, y se presume que su reservorio es el murciélago, y pues este es un virus mortal, ¿sí? Con casi un 50% de mortalidad en las personas que lo padecen. Entonces aquí empezamos a ver que hay una relación humano-animal. Ujú. Aquí ya llegamos a los últimos 20 años, en donde es preocupante la fuerza que ha tomado nuevos microorganismos, generando epidemias y grandes alarmas por pandemias, que solo por nombrar algunas, van desde el 2002 con el SARS, que fue un síndrome respiratorio agudo, que también era causado por un coronavirus y que puso en alerta a muchos países alrededor del mundo. La gripe aviar H5N1 en el 2005, la gripe porcina en el 2009, un nuevo brote de cólera en Haití en 2010. En el 2012, el MERS, que era otro coronavirus, y que llegó hasta el 2015. Y actualmente, a partir del 2019, la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Exacto, David. Entonces, pues aquí uno no deja de preguntarse, ¿no? ¿Por qué están apareciendo? ¿Por qué están reapareciendo estas enfermedades? Y es que todas tienen algo en común y es el tránsito obligado por animales. Ya sea como reservorio, como vector, pero tienen un tránsito obligado. Creo yo, pues, que algo tenemos que tener muy en cuenta y es que no hemos logrado ver como sociedad de primer siglo, de milenio, que los humanos no somos los únicos portadores y pobladores, perdón, de la Tierra, y que debemos tener dinámicas en torno a la relación que entablamos con todo el resto del reino animal y vegetal, por supuesto. Tengamos en cuenta que entre los mamíferos solo la especie humana es un 36%, ¿sí? Un 60% lo constituye el ganado y tan solo un 4% los animales silvestres. Entonces, ¿qué está pasando? Es una colonización exacerbada, una deforestación en masa, nos estamos sobrepoblando al punto de vernos obligados a invadir territorios que antes no habíamos, a los que antes no habíamos llegado, ¿sí? O nos lavamos las manos y le adjuntamos la responsabilidad al azar. Entonces ya hemos empezado a recibir algunas preguntas, las vamos a estar comentando más adelante. Déjenos sus comentarios igual en el chat, eh, porque bueno, ya aquí entrando en temas actuales también y hablando un poco del COVID, de la COVID-19, no podemos dejar de hablar de China, ¿sí? Y es que allí se registran los primeros brotes de COVID y pues bueno, empezamos a hablar de una relación con todo tipo de animales, tanto para alimentación como para medicinas y muchos otros usos, tanto legales como ilegales, con los que el resto del mundo también tiene relación. De eso vamos a hablar en un momento. Bueno, para continuar con el contexto en que nos ponía Natalie, de por qué se está dando la emergencia y reemergencia de estas enfermedades, vamos a usar como ejemplo el caso de China.
En este país se tiene un arraigo cultural muy fuerte de consumir y usar como los animales silvestres, endémicos y exóticos. Exacto. Esta tradición se remonta a los años 1958 y a los 61, cuando en China se vive la denominada Gran Catástrofe Maoísta, que impuso el régimen bajo el poder de Mao Zedong, mediante algo que ellos llamaron, un programa de gobierno que ellos llamaron el Gran Salto Adelante, que significó la muerte de gran parte de su población por hambre, por golpizas, por enfermedad. Para esta época, China impuso la industrialización masiva y la destrucción de la propiedad privada, así como la militarización y la residencia en comunas. Las familias rurales fueron destruidas y sus miembros separados para siempre. Se destruyó la agricultura, se interrumpió el comercio, se destruyó la industria, eh, se consumieron más recursos de los que eran capaces de producirse. El hambre atroz se extendió por el país y fue ignorada por el régimen, porque los integrantes del partido no se atrevieron a decir la verdad. Todo el que pensaba diferente o intentaba denunciar estos hechos era Y eliminado. a este periodo histórico se le conoce como la Gran Hambruna China y es ampliamente considerada como la hambruna más mortal, uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia humana. Miren, se estima que hubo más de 45 millones de muertes. En este periodo la esperanza de vida no superaba los 50 años, ¿sí? Y en ese momento no superaba, perdón, los 50 años. De hecho, cayó, ¿sí? O sea, estaba por debajo de los 30 años para 1960. Y es que niños, mujeres, ancianos morían de hambre. De hecho, se dice que había casos de canibalismo y que estos no eran del todo extraños, que podían ser hasta comunes. Sí, como les veníamos contando, este evento se desató por las pésimas políticas adoptadas por el régimen de Mao Zedong. Las dos políticas que más influyeron ecosistémicamente en el desencadenamiento de la catástrofe fueron las técnicas agrícolas, como el arado del suelo a mayor profundidad para la sobreexplotación, y el infame exterminio de gorriones al que fueron llamados los chinos mediante un decreto del régimen, que los llevó al borde de la extinción y tuvo como consecuencia una plaga de langostas que acabó con todos los cultivos. Al acabarse los cultivos, la gente empezó a morirse de hambre. Entonces aquí hablamos de algo muy delicado y es de seguridad alimentaria. Todo esto, todo lo anterior llevó a que el régimen permitiera la caza, tenencia, reproducción y comercialización de animales silvestres como alimento, pues, como ya les venía diciendo, lo que estaba en riesgo era su población, era la seguridad alimentaria de casi 700 millones de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo y la recuperación de los cultivos y la economía, esto dejó de ser algo doméstico, la tenencia de animales silvestres, a ser un tema industrial. Los criaderos de animales se convirtieron en granjas tecnificadas y de producción masiva, y el consumo de muchos de estos dejó de ser para la alimentación. Muchos de estos productos, animales vivos, animales muertos y partes de animales, terminan en mercados húmedos, de los que hablaremos más adelante. Sí, David, y es que cabe resaltar que China se encuentra dentro de la lista de los 17 países más megadiversos del mundo. Pero pues esta gran variedad de especies se encuentra en riesgo, ya que China también es uno de los mayores vertientes de fauna silvestre que hay en el mundo de forma tanto legal como ilegal, ¿sí? Esto debido a la gran demanda para su consumo y uso en medicina tradicional, como lo veníamos diciendo, en alimentación, en pieles. Y bueno, esto resulta en un deterioro indiscutible de los ecosistemas, una disminución del bienestar animal, del que poco también escuchamos hablar y que ha llevado a muchas especies al brote de la extinción. El riesgo para la fauna silvestre es tan grande, pues porque la regulación del comercio de estas especies por parte del gobierno chino antes de la ocurrencia del coronavirus era muy limitada, ya que se consideraba que los animales silvestres eran un recurso natural que debía ser explotado. De hecho, una encuesta realizada en centros comerciales, puertos y mercados de las provincias de Guangxi, Yunnan y Qinghai manifestó que el 60% de las personas encuestadas apoyaban la protección de la fauna silvestre, pero el 50% de todos los entrevistados reportaba que había consumido productos provenientes de estos animales en los últimos 2 años. Esto refuerza la manera
en la que el consumo de estos animales es una parte importante de la cultura del país. Pero entonces, ¿qué pasa con China? A ver, en 2003 el país no toma ninguna acción contra el gobierno perdón, el gobierno no toma ninguna acción contra el comercio de animales silvestres, aun sabiendo que este era el posible origen del SARS, ¿sí? Y ante la epidemia actual y la presión de otros países sobre China, en enero de este año el gobierno chino decide prohibir temporalmente el comercio de fauna silvestre. Hasta ahí bien. Se plantea que la prohibición puede ir más allá de la cuarentena, pero pues que esto solo va a ser para el consumo de carnes provenientes de pangolín y de murciélagos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, y también con respecto a lo que hemos podido tocar a medida del programa, pues esta medida en verdad no es útil, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de la fauna silvestre en la medicina tradicional china, en la manufactura de pieles, en el comercio ilegal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con especies como zorros, bisones, mapaches, que aún estarían considerados como animales de producción? Y de esta manera, pues se permitiría el comercio de especies en peligro de extinción, ¿sí? Esto trae consigo una gran variedad de problemas, entre estas, pues que podemos estar expuestos de nuevo a una variedad de virus que puede pasar de animales al humano, y podemos repetir y repetir la historia, ¿sí? Además, el problema llega al punto en el que se adapta a la cuarentena, porque es que el comercio de fauna no cierra completamente sus puertas, sino que se adapta a los mercados online que se ofrecen ahorita, y entonces ya podemos encontrar por internet venta de estos animales o de subproductos de estos animales. Sí, en este apartado es donde les vamos a hablar de los polémicos mercados húmedos en China, que es donde se comercializa con especies silvestres. Se trata de unos lugares similares a lo que acá en el país conocemos como plazas de mercado, donde se comercializa con toda clase de animales, tanto de animales domésticos como silvestres, endémicos y exóticos. También se comercializa con animales muertos, pieles, huesos, con órganos de animales, fluidos como la bilis o la sangre, entre otros. Precisamente en uno de estos mercados ubicados en la ciudad de Wuhan es donde empezó a reportarse casos de neumonía típica a finales del 2019, lo que conocimos posteriormente como COVID-19 y que nos mantiene encerrados hasta el día de hoy en nuestros hogares para evitar el contagio. Bueno, vámonos con otra canción. Recuerden, pueden dejarnos sus dudas, sugerencias, sus comentarios. Ya tenemos algunas en el chat. Les recuerdo que vamos a estar tocando estos temas al final de la emisión. No se afanen, no se desprenden de nosotros. Ya viene la doctora Gloria Ramírez, ella es médica veterinaria en la universidad y viene con un tema bastante interesante. Entonces vámonos con otra cancioncita y nada, ya nos vemos, ya nos escuchamos. Ok, volviendo, entonces vamos con la doctora Gloria Ramírez. Ella es médica veterinaria, magíster y PhD en virología. Ella es profesora asociada y coordinadora del Laboratorio de Virología de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora, mil gracias por acatar nuestro llamado, mil gracias por estar con nosotros en esta noche. Bueno, Doc, el auditorio es todo suyo. Doc, cuéntenos qué es un virus. ¿Estos pueden mutar entre las especies? ¿Cómo pueden hacerlo, Doc? Bueno, buenas noches. En primer lugar, pues muchísimas gracias a David, a Natalie, a Carolina por la invitación. Felicitarlos por esta iniciativa. Yo creo que si ustedes continúan, no sé si se van a volver veterinarios locutores o qué, pero pues felicidades. Saber, y nosotros lo pensamos, pues son microorganismos que nosotros no podemos observar, entonces a veces para las personas, digamos, del común es difícil entender, por ejemplo, la situación que estamos viviendo en este momento con el coronavirus. Entonces, no, eso no es cierto, eso es algo que se inventan, en fin, pero básicamente porque esos virus básicamente son microorganismos microscópicos. Nosotros tenemos que utilizar un microscopio especial para poder efectivamente observarlos. ¿Y cómo están compuestos ellos?
nosotros también podemos estar familiarizados con el material genético, es decir, hemos oído muchas veces de DNA, por ejemplo, pero en el caso de los virus hay una cosa muy importante, y es que si bien cuando hablamos de material genético hacemos referencia a DNA, en el caso de los virus ellos pueden tener RNA o pueden tener DNA. Y adicional a eso, para proteger ese material genético, entonces se encuentra una cubierta proteica. Y esos virus tienen características, además, que para que puedan vivir necesitan de células vivas, de organismos vivos. Es decir, que para que un virus esté en la naturaleza, para que él pueda reproducirse y pueda mantenerse, necesariamente tiene que infectar a un ser vivo. Llámese, los virus no solo afectan a los mamíferos o a las personas, ellos afectan a las aves, ellos pueden afectar a las plantas e incluso pueden afectar o infectar bacterias. Entonces, fíjense ustedes que es un concepto que nos hace como llamar la atención y ver lo interesante que son estos microorganismos. Cuando me preguntan si esos virus pueden mutar, efectivamente, y más que mutar, yo quisiera en este momento, como ustedes están hablando de pandemias y están hablando de esas diferentes relaciones, yo creo que es muy importante que nosotros toquemos ese punto y veamos cómo normalmente es un evento que ocurre y que lo llamamos la evolución de los virus. Ellos van a sufrir cambios, estos microorganismos van a sufrir cambios a través de ese proceso de evolución. Pero digamos que esos son unos cambios normales, entre comillas, o que se esperan, pero sí hay situaciones en las cuales pueden ocurrir unos cambios que son más grandes. Y cuando mencionaban en el caso particular, por ejemplo, de influenza, que mencionaron la gripe española, el virus de influenza es uno de los que tiene unas características muy importantes, muy particulares, y en el cual mirar esa participación, digamos, de reservorios, ese cambio que podemos ver nosotros representado en el impacto para la salud humana y en ese llegar a tener pandemias, si nosotros lo miramos, o si ustedes están interesados ahora por curiosidad debido a lo que estamos viviendo, con influenza se han presentado eventos de pandemias anteriores. Yo les decía que este virus es muy interesante porque su genoma tiene segmentos, o sea, como para decirlo de una manera muy simple, como unos pedacitos que son los que constituyen ese genoma. Y estos virus, adicionalmente, al tener ese genoma que es segmentado, pueden mezclarse, o sea, puedo yo tener que dos virus, cada uno con su genoma segmentado, puede mezclarse durante ese proceso de replicación y finalmente el virus hijo, por llamarlo de alguna manera, que se produce, va a tener componentes de dos virus diferentes. Y hablando del tema de que si puede cambiar y de si esto puede aumentar, por ejemplo, los huéspedes, ese es un factor importante. Puede ser una de las razones por las cuales se puede dar un salto, por ejemplo, entre especies. Pero también tenemos que se pueden dar unas mutaciones o esas mutaciones hacen referencia a cambios pequeños. Tomando como ejemplo este virus de influenza nuevamente, esos cambios pequeños pueden ser, por ejemplo, a nivel de un aminoácido, es decir, una secuencia pequeñita, un cambio pequeño, pero que dependiendo dónde se produce, puede hacer que ese virus, por ejemplo, cambie la afinidad o es decir, la preferencia por un receptor. ¿Y qué quiere decir receptor? Es ese sitio en la célula al que él va a llegar, va a reconocer y va a determinar que se produzca la infección o que no se produzca la infección. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita han oído también el receptor al cual se unen estos coronavirus, el SARS-CoV-2, y cómo esta enzima convertidora de angiotensina puede ser diferente, digamos, si nosotros pensamos en un humano o si miramos ese receptor en un felino o lo miramos en un roedor, en fin. Entonces, fíjense ustedes cómo acá estamos ya involucrando unos aspectos que están relacionados con el virus, es decir, el virus por sí mismo puede presentar unas características que hacen que él sea capaz de infectar
a una especie en particular, o que únicamente infecte al humano, o que solamente infecte a las aves, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, tenemos que en esa relación o en esa diversidad, lo hablaban muy bien antes, lo mencionaba Natalie, lo mencionaba David, de cómo existen especies, por ejemplo, silvestres y cómo digamos, ese aspecto cultural en China, donde hay una posibilidad de que en un momento dado se mezclen animales de diferente especie, posibilita que igualmente al estar ellos en contacto pueda haber contacto de diferentes microorganismos. Y si lo pensamos en ese sentido, por ejemplo, tomando como un modelo lo que está ocurriendo ahorita con el COVID, donde todavía existen muchísimas preguntas, o sea, lo que podemos decir es que existen muchas preguntas, se han propuesto diferentes reservorios, entre los cuales están los murciélagos como el más probable, y aquí vale la pena mencionar que murciélagos es una especie en la cual se han detectado muchas especies, muchas diferentes clases de virus. Pero también tenemos que verlo como que nosotros no le asignemos toda la culpa o toda la responsabilidad a los murciélagos o no los veamos como que son los culpables, por decirlo de alguna manera, porque ellos también tienen unas acciones benéficas dentro de los ecosistemas. Y el hecho de que ellos alberguen esos microorganismos, esos virus, no implican directamente que van a producir una enfermedad o una infección en los humanos. E igual sus compañeros lo mencionaban, perdón, sus compañeros no, anteriormente las personas que intervinieron mencionaban de una manera muy correcta cómo esa interacción, esa diversidad de agentes se ve afectada también por las intervenciones que nosotros como seres humanos hemos tenido en los ecosistemas y cómo tanto los procesos demográficos en humanos, el crecimiento poblacional, los desarrollos tecnológicos, muchos efectos que tienen acción, por ejemplo, sobre los sistemas agrícolas, han hecho que nosotros de alguna manera invadamos esos territorios donde antes no había la cercanía con especies, por ejemplo, como los murciélagos. Entonces también tenemos que cuestionarnos cómo nuestras actividades, cómo la forma en que estamos los seres humanos ocasionando esos cambios climáticos que hacen que, por ejemplo, vectores, mencionaban el Aedes aegypti, entonces previamente, vectores como estos se encontraban en unos pisos térmicos o en unas temperaturas diferentes y que dado ese cambio climático, entonces nosotros ahora los vemos distribuidos en otros lugares donde antes no los observábamos y eso hace que entonces si ellos eran capaces de transmitir una enfermedad que previamente no se encontraba en este sitio, ahora sea factible que la observemos. Entonces, fíjense ustedes, y no quiero extenderme tanto, vemos cómo tenemos que analizar y entender el papel de los virus. Ellos están ahí, siempre están ahí, pero el hecho de que haya un virus no implica, por un lado, que nosotros o que el individuo se vaya a infectar o el animal, porque nosotros como médicos veterinarios también nos preocupamos obviamente por la salud animal. Entonces, el hecho de que estén allí no significa que nos vayamos a infectar, porque acá también el huésped, es decir, la persona, el animal que se va a infectar, responde y puede impedir que se propague la infección e incluso, a pesar de que haya infección, ustedes han oído que la respuesta, que si tenemos una protección, que si tenemos anticuerpos, esto puede evitar que nos enfermemos. Entonces acá también es importante esos conceptos de infección. O sea, yo puedo entrar en contacto con el virus, pero no necesariamente me voy a enfermar. Y si me enfermo, en ese caso también la persona, el individuo, su organismo tiene la capacidad de enfrentar esa infección y puede que se enferme, pero que no sea grave. Entonces, fíjense ustedes, y ojalá eso lo discutan más adelante, que hay diferentes factores
que nos permiten también entender cuáles son las consecuencias de ese proceso. No sé si respondí a tu pregunta o si tienes algún comentario adicional que quisieras que habláramos. Estamos pensando en qué cuidados podríamos tener en nuestra relación con los animales para evitar precisamente que esto que su merced nos ha comentado no suceda. Y aquí también creo que tenemos una pregunta muy pertinente. Vamos a empezar adelantando preguntitas. Si no estoy como muy al orden de las preguntas que se fueron haciendo, igual pues todas van a ser charladas. Pero me parece que esta es muy pertinente, perdón, porque nos dice Diana Sierra, ¿por qué los murciélagos son hospederos de tantos virus? Y es la misma también si el hecho de comer carne animal aumenta la probabilidad de contraer algún virus, ¿no? Bueno, acá muchas gracias por la pregunta. Y con respecto a los murciélagos, digamos que la respuesta no existe el poder explicar por qué ellos albergan tantos virus, pero lo que sí se sabe es que los murciélagos, ellos tienen, estos periodos de hibernación, esa tasa metabólica que ellos tienen, porque son mamíferos voladores, si ustedes lo tienen presente. Digamos, la forma en que ya socialmente, digamos, se relacionan, los hábitats en los que ellos normalmente se encuentran, les permite como, de alguna manera, el sistema inmunológico, que los murciélagos tienen un sistema inmunológico también muy particular, entonces hace que ellos puedan tener, fíjense que aquí hablamos de que ellos puede estar presentes esos virus, pero no estamos diciendo ni que ellos se infecten ni que ellos se enfermen necesariamente. Lo otro es que la cantidad, la riqueza de especies de murciélagos es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Y dependiendo de esas especies de murciélagos, por ejemplo, el murciélago de herradura, que es el que se ha relacionado con el SARS-CoV-2, él tiene una ubicación geográfica que está, digamos, principalmente en Asia y todo eso. Entonces hace que, por ejemplo, esos virus, el origen probablemente se relacione con esos murciélagos, pero esa especie de murciélago, por ejemplo, no se encuentra en el continente americano. Entonces acá también tenemos que mirar, dependiendo de comportamiento social, dependiendo del metabolismo. Se dice que los murciélagos también son un modelo, por ejemplo, estudiar como un envejecimiento lento, porque ellos pueden durar bastante tiempo. Entonces también esa rata metabólica, esa condición fisiológica, ese mecanismo de respuesta inmune, de alguna manera nos permite entender esto. En cuanto a que si el su carne pueda ser la forma en la que nosotros nos contaminemos. Los virus, dependiendo el tipo de virus del que nosotros hablemos, como les decía, unos pueden ser RNA, otros pueden ser DNA, adicional a esa cubierta proteica que yo les mencionaba, esa cubierta de proteínas, ellos pueden tener una envoltura, es decir, que adicionalmente hagan de cuenta que ustedes, además de tener la blusa o la camisa, se colocan una chaqueta. Pero en este caso, los virus que tienen esa chaqueta, resulta que esa chaqueta tiene componentes lipídicos. Entonces, es por eso, viniendo como ejemplo al coronavirus, el coronavirus tiene esa cubierta. Entonces, cuando nosotros alcohol o utilizamos el jabón, a través de eso nosotros le quitamos quitamos la chaqueta. Y entonces, fíjense ustedes, esto se los menciono porque cuando nosotros consumimos, por ejemplo, carne o consumimos productos que se someten a cocción, en ese momento, ese proceso de cocción, esas temperaturas y esas condiciones, pues van a hacer que el virus se elimine. Lo que sí tenemos que considerar es que sí, por ejemplo, en los mercados de aves vivas, como decían las personas que hablaron anteriormente, cuando hay ese contacto con esos animales vivos y es un agente, tomemos nuevamente como ejemplo el coronavirus, que se elimina por secreciones, que se elimina por excreciones,
que hay eliminación por aerosol, de la carne, sino la exposición a haber eliminado este u otros agentes virales. No sé si contestaría la pregunta. Y con respecto al consumo de carne, bueno, digamos que yo he escuchado también de unas opciones en cuestiones de proteína, digamos, de insectos, porque se puede, digamos, tener como una opción para la seguridad alimentaria y puede disminuir la probabilidad de un contagio de alguna enfermedad zoonótica. Su merced, ¿qué opina al respecto? Me preguntas específicamente como la utilización de Y insectos en o de general, otros sí, y en artrópodos. general de la carne para consumo. Digamos que Diana nos pregunta también si esta carne pues para consumo puede aumentar las probabilidades de que hayan estas mutaciones en estos virus. Y yo recuerdo también lo que se habla con respecto a la utilización de estas proteínas de origen insectario. Y la pregunta ya puntualmente sería como si puede ser una opción viable como seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que se pueda llegar a disminuir como la posibilidad de una transmisión de una enfermedad zoonótica. Fíjate que acá tenemos que ver dos aspectos. Uno es la seguridad alimentaria, ¿cierto? Y donde cuando tú hablas de proteínas de origen de insecto, entonces probablemente no es el insecto el que vamos a consumir. Entonces lo podemos homologar a si yo consumo, por ejemplo, carne de cerdo. No es que yo vaya a tener todo el cerdo, y menciono cerdo porque si ustedes recuerdan la pandemia del 2009 que fue ocasionada por un virus de influenza que la llamaron mal llamada inicialmente gripe porcina, ¿cierto? Después se estableció no es gripe porcina, es el virus H1N1 de tipo pandémico que puede infectar a los cerdos y puede infectar a los humanos. Entonces con esto, si tú lo piensas en insectos y vemos que los insectos pueden actuar como vectores, algunos incluso pueden ser vectores biológicos. Entonces, estaríamos viendo que se debería igual someter a un proceso de análisis, determinar que no tiene residuos o de inactivación. Si ya se procesan esos insectos y lo que yo obtengo es un producto que ha sufrido un procesamiento, pues no habría, digamos, no habría ese inconveniente. Y lo mismo sucede, vuelvo al caso de los cerdos, como digo, porque eso, por ejemplo, afectó la industria porcina a nivel mundial, y en nuestro país también se vio el efecto en que las personas pensaban que si consumían carne de cerdo o productos derivados del cerdo iban a contagiarse con influenza. Para eso, obviamente, se hicieron también estudios y se determinó si se podía o no encontrar el virus en diferentes tejidos, porque igual hay que comprobarlo, ¿cierto? Y efectivamente se demostró que no se encontraba el virus en tejidos, en músculo, etcétera, y que el consumo de la carne de cerdo, por ejemplo, no era un riesgo. Pero acá vale la pena, y me parece muy importante por el tema que ustedes están tratando, porque en el caso de esa influenza por el virus H1N1 pandémico, se estableció que se presenta como una zoonosis reversa. Es decir, que así como el humano se puede contaminar a partir del cerdo, se puede infectar, perdón, el término correcto es infectar, el humano se puede infectar a partir del cerdo, el cerdo también se infecta a partir del humano. Entonces, fíjense ahí lo interesante y lo importante de mirar esto, porque es una de las preocupaciones, digamos, que se tiene con respecto al SARS-CoV-2. Hasta el momento, digamos que solo hay unas evidencias pues escasas en el caso de los bisones, pero no se ha establecido que los animales puedan representar efectivamente un riesgo, digamos, mayor como fuente de contagio para el humano. Genial, doctora. Mil gracias pues por toda la explicación y por todo lo que nos ha hablado el día de hoy. Bueno, chicos, esta fue la doctora Gloria Ramírez, médica veterinaria de la Universidad Nacional, nuestra maestra, nuestra profesora de virología.
Doc, en serio, mil gracias por estar esta noche con nosotros. A ustedes muchas gracias, muchos éxitos, sigan con esta iniciativa, ojalá la mantengan, yo sé que va a aumentar la audiencia y en la medida que esto se vaya difundiendo, ustedes pueden encontrar un medio importante de discutir diferentes temas y de llegarle a muchas personas. Muchas gracias, felicitaciones y con gusto en lo que les pueda colaborar. Muchas gracias, Doc. Bueno, y ahorita vamos entonces con una canción. Luego de la canción vamos a estar respondiendo algunas... Ay, se me fue el audio, perdón. Luego de esta canción vamos a estar respondiendo algunas otras preguntitas que nos tenían por ahí y vamos ya a empezar a terminar, bueno, a terminar nuestro programa. Mil gracias, no se desconecten, ya venimos con más. Vamos a seguir charlando un poquito entre animales. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ya vamos a acabar con nuestro programa. Vamos a seguir respondiendo las preguntas que tenemos en el chat. En este momento nos pregunta Esteban Miranda, ¿qué relación tiene la feminización de la pobreza, los cordones de miseria en las grandes ciudades, el capitalismo y el surgimiento de zoonosis? Y bueno, para responderle un poco a Esteban, pues bueno, nosotros desde la visión, ¿no?, de estudiantes de medicina veterinaria, pero digamos que lo que hemos venido tratando a través del programa es precisamente esa relación con lo humano. Y lo humano requiere también una organización social, ¿cierto? Entonces, pues bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de la pobreza, cuando empezamos a hablar de esos cordones de miseria, no podemos hacer caso omiso del ambiente en el que estamos y lo que veníamos hablando ahorita de los procesos de colonización que hemos venido afrontando a través de los años y que han estado directamente implicados con estos surgimientos de la zoonosis. ¿Por qué? Porque si nosotros ampliamos nuestras fronteras, si nosotros deforestamos, si nosotros empezamos a tener un contacto mucho más estrecho con los animales y de esta manera pues empezamos a tener una nueva convivencia con ellos y es una convivencia a la que no nos hemos visto expuestos antes, ¿cierto, David? Entonces es una convivencia difícil muchas veces porque estamos, como también ya lo habíamos dicho un poco, envueltos en ese antropocentrismo y en esto que nos indica que todo gira en torno al hombre y en torno a nosotros y nos olvidamos que tenemos unas responsabilidades sociales y unas responsabilidades socioambientales, como lo veníamos hablando de pronto en algunas de las clases que hemos tomado. Y es que nosotros tenemos que empezar a dejar de hablar de un problema ambiental para empezar a entender que todas estas políticas sociales afectan a toda una comunidad. Con respecto a la feminización, bueno, a la pobreza y a la feminización que hay en torno a ella, digamos que no podríamos darte una respuesta puntual porque pues es un problema social lo bastante grande para abarcar, pero pues sí entendemos que el papel en las mujeres ha venido siendo, eh, se ha venido acomodando de diferentes formas, ¿sí? Nosotros, las mujeres, venimos de realizar en el hogar, pero como sea, siempre hemos estado relacionadas con la alimentación, con la comida. Si nosotros nos damos cuenta, trabajadoras que hay en los mercados, y hay una explotación muy grande. Nosotros no queremos ilegal, sin embargo, en el tráfico ilegal, pues vamos a ver papel tanto del hombre como de la mujer, pero si también pensamos en el tráfico legal, perdón, ya no sería en el tráfico, en la comercialización legal, nosotros empezamos a ver que hay diferentes roles dentro de estas empresas. Y es que la mujer termina relegada al trabajo muchas veces mal pago y explotado de estos mercados. ¿Sí? No sé si se
resuelve la pregunta. No considero tampoco que sea una pregunta como para resolver completamente, porque es un problema supremamente grande, pero pues podemos obviamente hablar de él, podemos exponerlo y podemos empezar una discusión. Y de hecho también, como lo decíamos al principio del programa, nosotros vamos aprendiendo de lo que ustedes nos preguntan, de lo que ustedes nos dicen, vamos aprendiendo en el camino y esperamos también para el próximo programa tener, tener muchas más herramientas para irles contestando, pero pues esa es como el Sí, hilo de la pregunta de nuestro compañero. claro. Para resumir lo que dice Natalie y responder más brevemente la respuesta, pues yo hice rápidamente como un esquema, ¿no? Pues una de las consecuencias del capitalismo es la desigualdad y pues se da una desigualdad sexual, se da desigualdad en la distribución de recursos. Esa desigualdad en la distribución de recursos hace que se genere la pobreza y los cordones de miseria. Y claramente, pues esta gente más vulnerable, la gente pobre, la gente que vive en estos cordones de miseria, no tiene acceso a unas prácticas higiénicas tan rigurosas como las que podemos tener nosotros en nuestras casas. eh, Desde lo más básico como el lavado de manos hasta cosas más complejas como la convivencia con más estrecha con animales como perros, gatos, callejeros, ratas y pues los ectoparásitos que tengan estos animales. Entonces yo creo que sí existe una relación entre pues todos estos temas que menciona Esteban Miranda y eso está ligeramente relacionado con la pregunta que nos hace Sara Báez. Ella nos pregunta, ¿consideran que los efectos y las situaciones que se vivieron durante la Gran Hambruna China que llevó a la nación china a legalizar el consumo de especies para que, perdón, consideran que los efectos y las situaciones que vivieron en la Gran Hambruna China llevó a esta nación a legalizar el consumo de varias especies que en otras partes del mundo se encuentran legalmente protegidas? Natalie, no sé si me puedas colaborar con respondiendo bien. Sí, claro, la respuesta ahí sería que sí. Nosotros consideramos, bueno, hablo de nosotros por lo que habíamos dicho anteriormente y hablo de mí también ya puntualmente. Y es, sí, claro, nosotros como sociedad somos resultado de nuestra historia. También por eso queríamos hacer tanto énfasis como en el contexto histórico, porque allí hablamos una vez más de seguridad alimentaria, ¿sí? Y, y cuando hablamos de seguridad alimentaria es, hombre, su merced está aguantando hambre, su merced mira diferentes estrategias para no morir de hambre, ¿sí? Entonces, claro, la gran hambruna china fue un paso muy importante para legalizar muchas cosas que en otros países no están legalizadas y para ampliar grandemente el mercado de animales, especialmente de animales silvestres, también por la ubicación pues, geográfica en la que están y por los recursos de los que pueden echar mano. Ahí ya la pregunta que a cada uno nos debería quedar es, si bien nosotros somos resultados de nuestra historia, hasta qué punto esto se vuelve una tradición y hasta qué punto ya habiendo salido de estos problemas, de esta hambruna y de esta situación socioambiental, nosotros tenemos que seguir replicando estas dinámicas, ¿no? Bueno, sí, chicos, y además, pues, no sé si eh, saben que, pues, incluso aquí en Colombia, en la selva, se come lo que es carne de monte, que es también comer animales silvestres. Entonces, esto no solo se da como tal en los mercados chinos y toda esa tradición china, sino que también se da en otras culturas, precisamente por lo que ya habíamos hablado de la seguridad alimentaria. Entonces, aquí también se come carne de monte y aquí también pueden pasar todas las cosas que pasan en China. Eh, pues nada, darles las gracias por haber asistido a nuestro programa. Eh, mil gracias. Los esperamos el otro viernes a la misma hora para hablar de bienestar animal en el tráfico de animales silvestres. Los voy a dejar con una canción que me gusta mucho y aquí les va. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.